Queridos padres jesuitas, queridos sacerdotes concelebrantes, hermanos todos en Jesús, celebramos hoy esta solemnidad preciosa del corazón de Jesús. Siempre cuando llega esta fecha, la Iglesia de los padres jesuitas aparece como esmaltada con adornos exteriores que están indicando la grandeza de la festividad que se celebra. Y siente uno una particular alegría al entrar en esta iglesia. Yo la siento así, porque he vivido toda mi vida la devoción al corazón de Jesús, mucho y muy intensamente. He predicado muchísimas veces sobre el corazón de Jesús, sobre todo en una ciudad en la que yo viví, que de alguna manera se significa sobre otras en este culto al corazón de Cristo, por el Padre Hoyos. Me refiero a Valladolid con el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Y siempre veo así la iglesia aquí en Toledo, abarrotada de fieles que vienen de todas partes de la ciudad, sin que nadie se haya impuesto ningún esfuerzo especial para convocarlos. Saben que tienen que estar aquí hoy. Y vienen, o mejor dicho, venís también con mucho gusto. Amamos al corazón de Cristo y entendemos de una manera sencilla que tiene que ser así, que en la Iglesia de Cristo, si faltara esta devoción al corazón suyo, faltaría algo muy esencial. Me complace mucho insistir en este reconocimiento cuando estamos dentro del año ignaciano. San Ignacio de Loyola no vivió esta devoción en la forma en que empezó a vivirse cuando a partir del siglo XVII se producen las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque. Pero cómo habló de Cristo y de su amor, y cómo nos movió con todos sus escritos, pero particularmente en el libro de los ejercicios, a responder con nuestro amor al amor que Cristo nos tenía. Con qué acentos tan hondos, cómo nos pidió que nos convirtiéramos, que nos dedicáramos a Él, que nos consagráramos a Él, y también con palabras equivalentes que viviéramos la reparación de los pecados, los nuestros y los de todos los hombres, nuestros hermanos. De manera que la esencia de la devoción y culto al corazón de Cristo ya la vivió San Ignacio de Loyola intensísimamente. Pero es después, a partir de esas otras fechas, cuando la Compañía de Jesús, como quien recibe este encargo divino, se convirtió en el instrumento escogido por Dios para extender por todo el mundo cristiano, la devoción profunda, tierna, llena de amor al corazón de Jesucristo. Por eso decía un día en un artículo que escribía en el Observatorio Romano el cardenal Garrón, cuando era el prefecto de la Congregación de Seminarios y Universidades, que el pensar que esta devoción al corazón de Jesús no es acomodada a nuestros tiempos y no merece la atención que siempre le ha prestado a la Iglesia, pensar esto es, decía él, una insensatez y vendría a ser como una señal
de mala salud espiritual. Porque no se trata de que sea una devoción de un grupo y que se pueda tomar o dejar, como cuando se trata de devociones que unos practican y otros no. Esta es una devoción de la Iglesia, no de un grupo humano, de la Iglesia misma. Y los elementos esenciales de esta devoción, la consagración y la reparación, en una forma o en otra, tienen que vivirse siempre en la Iglesia de Cristo. Y siempre aparecerá Jesús así, amando e invitando a los demás a que le amen a Él. Porque en eso consiste la radicalidad del Evangelio. En el Antiguo Testamento va preparándose todo y va revelándose poco a poco el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Pero no es para que desemboque después en una reflexión espiritual de los hombres en el sentido de reconocer la simple grandeza del Omnipotente, no. El Antiguo Testamento va preparando así a los hombres, a un pueblo escogido, que es como el signo de la Iglesia que va a venir después, para que la idea de la grandeza de Dios desemboque en el amor de Dios. La grandeza de Dios viene a manifestarse en los planes de Cristo, en los planes de Dios revelador, viene a manifestarse en el amor de Cristo. Todo tiende a eso. Dios creador, porque amó al hombre y a todas las cosas que quiso crear por amor al hombre. Dios redentor, porque amó al hombre para librarle del pecado. En Cristo está la plenitud de la revelación. Y Jesús aparece así, como el que ama. No solo ama a los niños, a los pobres, a los apóstoles que tiene junto a sí. Ama a los hombres, al hombre de todos los tiempos, a justos y a pecadores. Se va a entregar a ellos y refiriéndose a su muerte dice: el día que yo sea levantado en alto, todo lo atraeré hacia mí. De manera que él mismo habla de que con su muerte, que es como la suprema oblación que hace de sí mismo al Padre, con su muerte va a hacer que todos le amen, que todos se sientan movidos hacia él. O sea que resume él con sus mismas palabras el sentido de su vida, cuando habla de ese momento de la muerte, diciendo que es para atraer a todos hacia él. Todo se reduce al amor. Y uno dice, si es así, ¿cómo no se va a amar a Jesucristo? Y si se le ama, ¿cómo no se va a amar a su persona? Y si se ama a su persona, ¿cómo no se va a amar a su naturaleza humana, que vive en el mundo tal como aparece ante nosotros, cuando por disposición divina nace de la Virgen María para predicarnos su Evangelio? Y si se le ama en su naturaleza humana, ¿cómo no se va a amar su corazón, que es el símbolo del amor? De ahí que esta devoción la asuma la Iglesia entera y la ofrezca a todos sus hijos, diciendo: ahí tenéis el tesoro del amor, acercaros, practicadlo, vivid con este tesoro dentro, no lo despreciéis. Y esta exhortación que de un modo o de otro yo os hago todos los años aquí, la repito ahora con la misma intensidad y el mismo fuego de un amor que sentimos comunitariamente, porque los santos padres,
los doctores de la Iglesia, los sumos pontífices, los teólogos más excelsos, nos han hablado siempre, también en nuestro tiempo, como el padre Rahner, como Ratzinger, teólogos de primerísima categoría que han escrito sobre el corazón de Jesús meditaciones preciosas. ¿Cómo no vamos a amarlo y por qué se va a dejar de practicar hoy? Es imposible. Ese soldado romano que con su lanza abrió el costado de Cristo e hizo que brotasen agua y sangre, abrió él también un camino para que después, a lo largo de los siglos, los que nos alimentamos con la fuerza y la luz y el amor de la Iglesia, entendiéramos el simbolismo que los santos padres han visto en esa sangre y esa agua. El agua que nace del costado de Cristo es símbolo del bautismo. La sangre que brotó es símbolo de la Eucaristía. Los dos sacramentos que nos unen de una manera particularísima con Jesucristo. También los demás sacramentos, pero en estos el signo es tan precioso que se comprende perfectamente. Que los padres nos hayan enseñado esto y se hayan como recreado en transmitirnos la fuerza de esa imagen. Pero todo ello es, como veis, alimento, confianza, suavidad, dulzura, al mismo tiempo profundidad, martirio, sacrificio, oblación. ¡Qué programa de vida cristiana para cualquier discípulo de Cristo que le ame de verdad! ¿Y cómo se comprende que haya habido a lo largo del tiempo en la Iglesia figuras como por ejemplo un San Bernardo, que habló así del amor de Cristo y de tal manera cantó también el amor a Jesús que debemos tener nosotros? O el fervor de una Santa Gertrudis, o la intensidad en el amor de una Santa Margarita María de Alacoque, o por recordar también alguna otra figura más cercana, el mismo Padre Foucault, que sobre su túnica blanca en el desierto hizo que quedase dibujado el corazón ensangrentado de Cristo. Se comprende que esto haya existido en la Iglesia para hacernos entender que la devoción al corazón de Cristo no es de ahora. La forma, las modalidades en que se ha presentado esta revelación a través de Santa Margarita María de Alacoque y de los apóstoles de la devoción al corazón de Jesús más cercanos, sí, son nuevas, empezaron a darse en tal o cual momento. Lo fundamental y lo esencial de la devoción al corazón de Cristo es tan antiguo como la Iglesia, y los mismos apóstoles amaron al corazón de Jesús como no podían menos de amarle a Él al ver cómo Él les había amado a ellos. Gracias por vuestra presencia, por el mantenimiento constante de esta devoción aquí, tal como lo hacéis en Toledo, y gracias a los padres jesuitas, porque han sabido también mantenerlo con tanta dignidad en medio de estas crisis que se han producido en los tiempos que hemos vivido después del Concilio Vaticano II. No por el Concilio Vaticano II, sino como consecuencia de alteraciones e ideologías falsas que se fueron introduciendo como si fuera mejor para una pastoral, no sé, de renovación de la Iglesia y del mundo, el prescindir de una devoción tan consoladora y
tan dulcemente exigente de vida cristiana. Se comprende que Pío XII dijera eso de que la devoción al corazón de Jesucristo es la perfección de la vida cristiana. Vividlo pues intensamente, que los actos de culto de hoy, ahora aquí en la misa y después en la procesión, sirvan también a cada uno de vosotros para que podáis dar respuestas generosas a ese interrogante que se abre en vuestras almas. ¿Cómo vivimos el amor de Cristo? ¿Cómo le reparamos por nuestros pecados y los pecados de los demás? ¿Cómo aumentamos nuestra entrega amorosa a Él hasta el punto de poder decir que vivimos consagrados a Él? Ojalá podáis dar respuestas positivas a estas preguntas.